Hoy comenzamos a recorrer el último capítulo de esta historia que incluye a la música, que cuenta sobre una de las orquestas más reconocidas de nuestro país. Hablamos de la Orquesta Sinfónica Municipal Maestro Mario Patané, creada en 1961 y que tras muchos años de trabajo y dedicación se ha constituido en una formación de más de 70 músicos en escena y se ha convertido en patrimonio cultural de la ciudad. Desde la creación de la orquesta, tanto su director fundador, el maestro Mario Patané, como su actual director, el maestro Diego Lurbe, han mantenido la premisa de hacer trascender la orquesta en su calidad musical y artística. Es así como en el año 2009 se crean las orquestas escuelas municipales, donde concurren niños y jóvenes de todos los sectores sociales, donde se trabajan valores y se enseñan a que todos son parte importante de la creación musical. El director de la Orquesta Sinfónica de Chicago, Ricardo Muti, resalta que si la música se enseña en las escuelas, es una manera inteligente para hacer que los niños se interesen en cómo moverse en este bosque de sonidos. Imagínate que la sinfonía es un bosque con diferentes árboles, animales y caminos, y tienes que tomar a los niños de la mano y mostrarles todos estos pasajes distintos y este fantástico mundo. Esto significa crear un espacio donde los más chicos puedan tener una primera aproximación a un instrumento y a la música clásica, permitiendo así mostrarles un mundo distinto. Y tal como lo afirma el maestro Lurbe, esto significa crear nuestro propio semillero. Yo siento un gran honor de poder haber integrado la orquesta durante tantos años, haber hecho un aporte para la cultura de Olavarría, por sobre todo a los niños. Hicimos muchos conciertos explicados ahí en el Teatro Municipal. Yo trabajaba con las inspectoras de las escuelas y llevábamos a los niños. Eso me ha dejado tantos recuerdos gratos. Es muy gratificante para mí, en lo personal, encontrarme con chiquitos de 8, 7, 8 años, 9, 10, 12, 15, que la alegría que muestran cuando les das el instrumento y con solamente pasar el arco ya tiene sonido. Sí. El entusiasmo que le agarra en los primeros tiempos, un mes, 2 meses, es bárbaro. Eso después, cuando empiezan con la dificultad de aprender a leer la música, de aprender la técnica, ahí se diluye un poco ese entusiasmo. Y bueno, eso es lo que hace que tengamos una orquesta escuela, que se llama, con grupos de chicos muy cambiantes. Hay chicos que van quedando, tenemos nenes hoy de 16, 17 años o 15 que empezaron a los 12. Y bueno, también empezaron con dificultades. Iban a la escuela, o sea, al servicio territorial donde damos las clases, pensando que iban a estudiar guitarra. Y ahí tengo una nena que dice, yo fui al territorial pensando que iba a estudiar guitarra y me vengo con esto. Le decía a la mamá, ¿no? Me vengo con esto, dice que es un violín, le decía a la mamá. Y bueno, ya pasó 4 años de eso y la nena hoy nos contaba, no puede dejar el violín. Dice, hasta duerme con el violín. Y bueno, gracias a Dios que sucede eso, ¿no? Cuando pensamos, en realidad, y tuvimos la oportunidad en Olavarría de tener una orquesta escuela, y es lo que intenté transmitir, sí, desde el rol de coordinador o de director, yo lo pensaba desde un lugar social más que musical, ¿no? El hecho de que sea un lugar en donde los chicos puedan transitar y tengan una oportunidad de transitar otro tipo de formación que no tienen en su casa, en su familia, en su escuela, en su barrio, por X motivo que les tocó en la vida, ¿no? Entonces yo lo pensaba como esa cuestión, ¿no? Estos espacios sean espacios de transformación. Yo creo que lo hemos logrado, no en el porcentaje que nosotros quisiéramos, lo hemos logrado en varios lugares, pero no en el porcentaje que nosotros quisiéramos. Y creo que incide en la vida de las personas independientemente de que sean músicos o de que no sean músicos. Vos le agregás valores a esa vida que tal vez no los tenía, ¿no? Por la forma en que se desarrolla una orquesta o la forma que funciona una orquesta. Así que esa persona, sea música o no sea música, seguramente de nosotros se va a llevar algo, o del sistema ese se va a llevar algo.
Así que o sea, yo en lo personal me siento muy conforme desde ese lugar, ¿no? Y lucho para que eso continúe por eso mismo, ¿no? Hay gente que hoy estudia en el Conservatorio de Música o en la Escuela Municipal de Música, y hay gente que también ha debutado con la orquesta. Eso es ganancia total, porque es gente de nuestro propio semillero que ha podido hacerse de nuestra propia orquesta. Una ganancia muy importante, ¿no? Quiero aclarar acá también que no hay orquesta en ninguna parte del mundo que esté formada solamente por músicos del lugar. Pero si hay lugar en una ciudad para gente de su propia ciudad, es una ganancia de excelencia. Así que bueno, esa semillita aprendió y eso se está logrando. El día de mañana ojalá que tengamos una orquesta juvenil de la ciudad, que sirve de semillero para la orquesta grande. Y ahí podés fusionar dos cosas que ya tenemos en la barría: la banda infanto-juvenil o la banda juvenil y la orquesta escuela. En este proceso de incorporación de nuevos talentos, que tiene como concepto fundamental la orquesta, uno puede ver en cada concierto cómo el escenario se va conformando con músicos de todas las edades y años de trayectoria. Y esto no es un dato poco menor, porque precisamente entre esas filas de músicos que se van incorporando aparecen las nuevas generaciones. Yo empecé a tocar el contrabajo por una nota en el Popular, en el diario, que se abría un taller de contrabajo. Y ahí lo dictaba el solista de la orquesta, entonces, que es el maestro Hugo Sanz. Y de ahí empecé a tomar clases con él cada vez que viajaba a la orquesta. Y ahí conocí la orquesta y bueno, después hice la práctica y en el 2005 entré. Bueno, estuvo buenísimo. Yo ponele que empecé a estudiar contrabajo en el 2000 y ahí conocí la orquesta, no la conocía de antes. Y sí, o sea, desde el momento que escuché esa música, porque tampoco escuchaba mucha música orquestal, entonces sí, me voló la cabeza. Bueno, yo desde chiquito que acompañé a mi papá y a mi abuelo, todas las semanas viajábamos a Coronel Suárez, donde ellos dirigían la banda y yo estaba ahí. Yo siempre quería tocar un instrumento y hasta que un día jodí tanto a mi papá que bueno, le dije que quería tocar ese instrumento y había elegido clarinete. Entonces él me empezó a enseñar clarinete. Después estuve 2 años en Coronel Suárez, empecé a los 8 años a tocar y a los 10 años ingresé en la banda mayor municipal de acá de Olavarría, que la dirigía mi abuelo. Estuve 1 año que después se disolvió por cuestiones políticas y bueno, mi anhelo siempre fue ingresar a una orquesta sinfónica y más estando mi papá de director, que era como una meta imposible, digamos, porque yo sabiendo las exigencias de mi papá en mi casa, sabía lo que implicaba en un ámbito profesional. Entonces, bueno, yo seguí mi carrera de músico estudiando, luego de mi papá empecé a estudiar con el solista de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, que también es el solista de acá de Olavarría, y viajando cada 15 días a tomar clases allá en Mar del Plata. Y yo, terminé el secundario, me fui a estudiar a Buenos Aires, seguí la carrera de música en especialización clarinete, y en el año 2014 fue cuando yo estaba allá en Buenos Aires y me llama mi papá un día y me dice que el solista de clarinete, Mario Romano, le había pedido si yo podía tocar acá en la orquesta junto a él de segundo clarinete. Entonces yo me puse feliz, porque era un objetivo que siempre tuve. Y además de compartir escenario con grandes maestros, amigos, bueno, mismo con la familia, porque también mi tío toca en la orquesta. Así que nada, era una experiencia muy linda, muy bonita. Y no sé si siempre fue como que quise entrar a la orquesta, pero siempre me gustó la música, ya desde chico. El hecho de estar con mis viejos, siempre en el ambiente, escuchar música y vivirla de chiquito, siempre me interesó. Y a los 6 años, un poquito antes, yo empecé a tocar el piano con mi abuelo, papá de mi papá. Él me enseñaba cuando nos quedábamos en la casa de ellos, cuando venían a ensayar justamente mis viejos. Después ingresé al conservatorio a estudiar piano con la esposa del maestro Patané. Y bueno, ahí terminé el ciclo medio y después cuando vino Rollero, el concertino de la Sinfónica Nacional, a dar un concierto de cámara de Mozarteum, violín y piano,
me quedé fascinado del sonido que tenía del violín y cómo transmitía con el instrumento. Y ahí mi mamá me sugirió de arrancar a estudiar el instrumento. Y bueno, yo me quedaban un par de años acá en la secundaria y empecé a estudiar violín, porque ahí empecé a sumarme a la orquesta, a dar como los primeros pasos, de a poco, tocando obras más sencillas, y me fue gustando. Y un poco fue así como llegué yo a la orquesta. No es que desde un momento decía, quiero tocar en la orquesta. Sí quería hacer música. Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlineanoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlineanoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora. Excelencia, creatividad, respeto y compromiso. Somos Espacio Emergente, un centro multidisciplinario de capacitación donde el conocimiento emerge e interactúa con la experiencia. Moreno, 3785, info@espacioemergente.com.ar. Con la incorporación de nuevas generaciones, es donde otros factores comienzan a encontrarse. Por un lado, la emoción y la alegría de los padres cuando son sus propios hijos quienes se sientan a su lado para compartir juntos el escenario. Y por otro lado, la ansiedad y la alegría de los hijos por ver concretado el sueño de estar tocando junto a sus padres en esa orquesta a la que vieron crecer junto con ellos. Y ese es el momento en donde la orquesta concreta otro de sus anhelos: trascender en el tiempo y perdurar en la historia. Cuando Gastón empezó a tocar con nosotros acá en la orquesta, era un nudito en la garganta. O sea, para una como mamá, poder compartir un escenario con tu hijo, creo que es lo más maravilloso que te puede pasar. La primera vez, bueno, que yo estaba trabajando como profesora de música de cámara y tocamos juntos, hicimos un dúo con él, bueno, fue muy, muy emocionante. Y la primera vez que tocó en la orquesta, sí, fue maravilloso también. Hermoso, acá en la orquesta. Fue descomunal, fue descomunal. Me pasó a dirigirlo en otro lugar, me pasó a dirigirlo en Buenos Aires, en la orquesta de un amigo, en Sol Mío, y mi hijo tocaba como solista. Y bueno, volví a ser papá otra vez. Es como cuando me lo entregó la doctora en el ascensor cuando lo llevamos a la incubadora. Y fue muy fuerte, ¿no? Más fuerte aún porque ese fue un concierto papá profesional, el hijo está aprendiendo, el hijo que recién empieza. Más fuerte fue este año, tocamos la octava sinfonía de Beethoven y el solista de clarinetes de Mar del Plata, de nuestra orquesta, y me avisa a las 7 de la mañana que no iba a poder venir, estaba enfermo, una voz de ultratumba tenía, pobre, estaba enfermo, no podía venir. Entonces, bueno, a ver si se pueden arreglar los muchachos. Los muchachos es mi hijo. El clarinetista, el muchacho, y el otro muchacho, un amigo, ¿no? Entonces lo desperté de 7:30, Ezequiel, no viene Mario. Y la octava de Beethoven tiene un solo particular en el tercer movimiento que es muy difícil, es un solo de concurso para clarinete.
Bueno, y lo estuvimos pasando, yo se lo dirigí ahí, y Ezequiel se lo cargó al hombro y se puso a tocarlo, y en el concierto me superó. Me superó todo, me superó lo emotivo, lo de padre, me emocioné. Lo musical y me superó él como profesional, ¿no? Que él hubiera estado tocando ahí. Y me acordé de todo, vi viejo, uno ve todas esas cosas, ¿no? Y el jueves pasado lo fui a ver al Teatro Colón, a Ezequiel. Y verlo tocar ahí fue impresionante. En cada parte del mundo, cuando tocas música, unes a la gente. Eso no lo entienden muchos gobiernos. Dice que cuando es el momento de cortar fondos, se puede cortar en cultura, pero con la cultura tienes una mejor población y una mejor sociedad. Con estas palabras, el maestro Ricardo Muti pone en la mesa de diálogo uno de los temas más importantes vinculados al arte y a la música, que tiene que ver con la decisión de los gobiernos por llevar adelante políticas públicas que avalen, acompañen, apoyen e impulsen acciones concretas relacionadas con la cultura. De ahí la importancia que tiene el desarrollo de las políticas públicas en la sociedad y el compromiso de los estados para planificarlas y ponerlas en marcha. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Olavarría también sostienen que la cultura es una parte fundamental en el desarrollo de las personas y que no solo tiene que ver con la música, sino con que el ser humano puede experimentar y conocer sobre las diferentes manifestaciones artísticas que lo rodean. Así es como saltan barreras y brindan conciertos solidarios, al aire libre, en diferentes espacios, con artistas invitados, incorporando otros géneros musicales y abriendo sus puertas a los más jóvenes, porque sostienen que la cultura es un derecho que tenemos como seres humanos, porque creen que la cultura nos conforma, nos une y nos iguala. Mira, en general también me parece que hay altibajos en las políticas públicas y también hay altibajos en cuento a los géneros artísticos que se apoyan. A veces tiene que ver, a veces no, siempre tiene que ver con la mentalidad de la persona que tiene el poder de la decisión, ¿no? La apertura, no la mentalidad, la apertura que tiene. O sea, si la apertura de la persona que tiene la posibilidad de gestionar es así de cerrada, la gestión va a ser de cerrada. Yo creo que lo que mejor puede llegar a pasar es que es una persona lo más abierta posible a todas las manifestaciones culturales, ¿no? Me parece que todavía puedo hablar posiblemente de Argentina, de algunos puntos de Argentina en mayor o menor medida, y me arriesgaré a decir que también en Sudamérica los estados están en deuda con esta cuestión de aportar a la cultura, porque me parece que todavía no ha habido dirigentes que hayan podido reflexionar y vislumbrar que es, no te diría el camino, pero casi uno de los pocos caminos que existen para poder lograr la realización del ser humano en la vida plena. El tránsito por la cultura. No hablo ni de la música, sinceramente, ¿no? La cultura en general y las artes en general. O sea, cuando las clases políticas entiendan que esta inversión que parece mínima y esta cuestión de que lo primero que le echamos manos en la época de crisis es a la cartera de la cultura, porque bueno, es más importante comprar medicamentos o hacer asfalto o hacer casa que atender el espíritu, cuando lo entiendan, yo creo que va a ser muy trascendental. Los países que lo entendieron, yo creo que la disfrutan, hoy por hoy disfrutan. Hay muchísimos ejemplos en el mundo que pasaron, ¿no? Que se logró combatir muchas cosas que tiene la vida, las drogas, la prostitución, el hambre, a través de la cultura. Ahora sí, vamos interpretando las últimas notas de esta historia. Una historia que supo encontrarnos entre instrumentos musicales, partituras,
salas de grandes teatros y espacios culturales, que nos unió a artistas que lograron transmitirnos su pasión por la música, quienes nos mostraron que con dedicación, esfuerzo, constancia y amor por su profesión se puede vivir del arte. Una historia que habla de una orquesta que es patrimonio cultural de una ciudad y que, aún así, busca todo el tiempo ser reconocida por su gente, llegar cada vez más a un público diverso y permanecer en el tiempo. Una historia que nos habla de la música como un espacio que une, transforma y se multiplica. Quisiera es que nosotros seamos parte de la historia de la Sinfónica y que dentro de 50 años, más, porque nosotros vamos a ver más que 50 años, otras personas puedan hablar de nosotros y que estas personas, que la orquesta siga independientemente de las personas. Y creo que ese crecimiento sostenido en la Sinfónica se vio coronado el año pasado cuando fuimos a tocar al Centro Cultural Kirchner, primero por lo que fue tocar en una obra en un lugar tan importante, ¿no? Independientemente de que tocamos la novena de Beethoven, que es una obra, por supuesto, que absolutamente impresionante. Y creo que uno ahí vio, si se quiere, el anhelo o uno de los anhelos más importantes que teníamos todos, ¿no? Los músicos de Olavarría, los músicos que vienen de afuera, que también son de Olavarría, el maestro Patané, bueno, yo también en mi persona, ver reflejado que nosotros pudimos tocar en un lugar profesional, como una orquesta profesional, y que dejamos una buena imagen, ¿no? Más allá de las experiencias que hemos tenido en Buenos Aires, o el maestro Patané que llevó la orquesta a Uruguay en su momento, que siempre la orquesta se lució. Así que creo que esos anhelos se fueron cumpliendo, ¿no? Una de las cosas más importantes que me pasó como director, independientemente de lo que es ser director y dirigir la novena de Beethoven, es que en Olavarría se escuchó por primera vez la novena de Beethoven y yo tuve la felicidad plena de poder haber sido el director que la hizo. Eso para mí es el momento que sonó la Oda de la Alegría y que yo la estaba dirigiendo con mi orquesta, en mi teatro y para mi gente. No hay ningún punto de comparación. Creo que el nacimiento de mis hijos, en cuanto a felicidad plena, ¿no? Después no hay otra cosa que se pueda comparar. Yo creo que esto es llevar a la orquesta a un lugar de privilegio. Creo que hemos establecido una medición muy alta para el nivel artístico de la orquesta, merecido por el trabajo de los músicos, merecido por el sacrificio, este trabajo que conocen los que están dentro de la orquesta, merecido por el apoyo, pero terminar un año haciendo la novena de Beethoven en Buenos Aires, en este lugar, con los coros, los solistas, la verdad que yo creo que supera al más optimista de las personas. Así que simplemente gracias para todos.
Bueno, estamos en la Casa Ronco, en la calle San Martín 362, esquina Rivadavia de Azul, lo que podríamos denominar la cuna de la ciudad cervantina. La ciudad cervantina tiene 4 patas. Una pata, por supuesto, es el patrimonio cervantino, que ustedes ya lo han visto y lo han apreciado en la Casa Ronco.